Vamos a ir al mensaje de hoy. Vamos a ir a Primera de Juan. Estamos transitando los últimos días de Yamim Noraim. Desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, que comienza mañana por la noche, estamos en un tiempo especial llamado Yamim Noraim en hebreo, los días temibles o terribles. Cuando estamos rogando que Dios nos absuelva de los pecados y nos inscriba en ese libro de la vida nuevamente, para otro año más. Y se llaman los días temibles, no por lo que la gente cree, porque se malentiende esto, que es el pánico, el terror. De lo único que tenemos que tener miedo es de fallarle a Dios, de no cumplir con sus mandamientos, de eso tenemos que tener miedo, de deshonrar a Dios al no cumplir con su palabra, de estafarlo espiritualmente, habernos comprometido aceptándolo como nuestro Dios, sobre todo cuando nos bautizamos, y no haber cumplido con lo que Él nos ordenó. Dijimos un sí que no se cumplió. Ese es el miedo que tenemos que tener, de estar fallándole a Dios, nuestro Padre Celestial. Y mañana comienza lo que se mal llamó el Día del Perdón, pues en realidad es el Día de la Absolución. En hebreo, perdonar es lisloach, absolver es lekaper, de ahí viene Kippur, de lekaper. Es decir, entre el perdón y la absolución hay una diferencia enorme. Perdón es cuando una persona comete un delito y va preso. Cumple su condena, sale en libertad, pero el antecedente queda guardado. Si reincide, la condena es mucho mayor por haber reincidido en el delito. Eso es cuando uno es perdonado. Pero cuando es absuelto, se borra el antecedente y no queda marca. Esa es la diferencia. Por eso, lekaper, Kippur, absolver. Dios nos absuelve, no nos perdona. Absolver es mucho más profundo y mucho más beneficioso para nosotros. Pero también establece nuestra halajá, nuestra ley judía, que para que Dios nos absuelva, antes de pedir perdón a las personas que hemos ofendido, queriendo o sin querer. Tenemos que perdonar a todos que pensamos que a lo mejor quizás hemos podido ofender. Por eso todos los años cuando va a empezar Kippur, lo vamos a hacer mañana, hacemos por lo menos el equipo de trabajo de la congregación, los que lo sienten, un pedido público de perdón, por si sin querer hemos ofendido a alguien. Solamente así Dios nos va a perdonar. Si no pedimos perdón a nuestro prójimo, Dios no nos va a absolver. Porque si le fallamos al prójimo, le fallamos a Dios. Y hoy vamos a hablar de eso, del perdón y el amor. Hasta ahora vengo hablando todo este tiempo de Torah, Sefer Vaikra, Dvarim, pero vamos a hablarlo desde el nuevo pacto, mejor dicho, pacto renovado. Y vamos a la primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Esta es una carta sin un destino definido, sino a todas las congregaciones, a todos los creyentes de todo tipo, para todo el mundo de la fe. Fue escrita entre el 85 y el 90 después del Señor, desde Éfeso. Juan era ya anciano y probablemente el único apóstol sobreviviente, antes de ser deportado a la isla de Patmos, donde fue exiliado. Y de ahí fue donde escribió el Apocalipsis. Tuvo las revelaciones de Dios en la cárcel estando engrillado. 1.5. Quizás para algunos sea un mensaje fuerte este. Quizás no. Pero este mensaje está dirigido desde el amor. Desde el amor de una persona que también amó a su pueblo. El amor de Juan.
1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Una de las funciones de la luz es mostrar e iluminar el camino para no tropezar. El camino o ruta bien iluminado evita peligros, ya que da seguridad del momento que se ve cualquier cosa que nos pueda traer problemas. Vemos a distancia las cosas, porque hay buena luz. También esa luz nos da la dirección correcta a seguir porque se ve claro. Esa luz de Dios guía a los pasos humanos a un buen fin, a la vida eterna, nada menos. Cualquier mancha que exista sale a luz y no se puede ocultar. En Dios no hay ninguna tiniebla, ya que la tiniebla representa la oposición a Dios. El rey de las tinieblas es el enemigo de Dios, ¿no? Las tinieblas representan la vida sin el Señor. Es decir, la vida que teníamos antes de conocer al Señor. Primera Juan 2:8 dice eso. Efesios 5:8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y como hijos de luz, ¿qué hacemos? Iluminamos como el Señor, con la luz que el Señor nos dio. Recibimos la luz de Él para iluminar a los demás. Por eso a Moisés le brillaba el rostro cuando bajó de Sinai con las tablas. El Señor nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Colosenses 1:13. Las tinieblas representan el caos de la vida sin Dios. Vamos a Bereshit 1, 2 y 3. Génesis 1, 2 y 3. Entonces la tierra estaba desolada y vacía, y la oscuridad estaba a la faz del abismo, el caos. Y estaba la oscuridad. Y un viento de delante de Dios, su espíritu, se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo, Dios sea la luz, y fue la luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios en la luz y la oscuridad. Dios separa, Él es la luz y la oscuridad viene de otro lado. Porque así estábamos como en ese pasaje de Génesis, nosotros antes de conocer al Señor. El caos, la oscuridad, el vacío total, estamos vacíos, hasta que Dios se iluminó nuestro corazón y se reveló a nosotros. Interesante esto, porque tinieblas es oscuridad, ¿no? Oscuridad en hebreo es Hoshech. La palabra para oscuridad es Hoshech. En el valor numérico de las letras hebreas, Hoshech es igual a 334. Esto nos da otra palabra que es Sheled. ¿Y saben lo que quiere decir Sheled? Esqueleto, muerte. La oscuridad es la muerte, porque está con el rey de la oscuridad, tiene muerte, no tiene vida eterna. Qué casualidad, ¿no? Los malvados aman la oscuridad porque nadie puede ver lo que hacen. El que no ama a su hermano anda en tinieblas, porque no está en la luz de Dios. 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es matemático, 2 por 2 son 4, está clarísimo esto. Juan insiste que para tener comunión con Dios hay que andar en luz, ya que el Señor es la luz y la persona que no anda en luz significa que anda en tinieblas. En tinieblas morales y éticas de la vida sin el Señor. Y por lo tanto no puede tener comunión con Dios, porque está en la oscuridad. ¿Qué es comunión? Tener algo en común, algo que los une. ¿Qué es lo que tenemos en común en la congregación? Al Señor. ¿Qué más tenemos en común? El Señor y su palabra y una vida en Él. Vaikra 19:2, Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y les dirás, santos serán porque santo soy yo, el eterno Dios vuestro. El que quiere estar en comunión con Dios se compromete a una vida de bondad que refleje la bondad de Dios.
Hay una palabra interesante sobre un ave especial en hebreo. Hay una palabra que es Gesed en hebreo. Gesed quiere decir bondad. ¿Saben cómo se denomina la cigüeña en hebreo? Hasidah, que viene de Gesed, que es bondad. ¿Saben por qué? Porque es una ave buena. Porque la cigüeña, cuando caza, no come lo que caza, ni se lo da a los pichones. Lo lleva a la comunidad. Y todas las cigüeñas traen toda la comunidad. Y cuando todos traen, ahí comen todas las cigüeñas con sus pichones. Pero todos juntos comparten la comida, no se la comen solas. Por eso en hebreo se llama Hasidah, que tiene que ver con bondad. Representan la voluntad de Dios, el compartir con el otro. La congregación de Dios es una sociedad de personas que creyendo en un Dios de pura bondad, aceptan la obligación de ser buenos como Él. Es una obligación delante de Dios ser bueno. Si no, no podemos ser hijos de Dios. No significa que tenemos que ser perfectos, porque solamente Él es perfecto. Si no, nunca podríamos estar en sus caminos. Significa que cada uno debe reconocer sus obligaciones y responsabilidades. Además de esforzarse en cumplir las consignas divinas, arrepintiéndose honestamente al fallar en algo. Pero arrepintiéndose de corazón, de verdad, no de palabra. Tiene que sentir que cuanto más cerca está de Dios, con más fuerza repelerá el pecado, ya que más terrible le parecerá, más lo horrorizará al estar más cerca de Dios. El estudiar las Escrituras no es símbolo de acoplar conocimientos, sino de tener una vida en Dios, en forma permanente, como una opción. No es el conocimiento, por el conocimiento, si cuánto sé ahora, y de qué sirvió para nada, si no tenemos una vida en Dios. El que diga que ama a Dios y aborrece a su hermano está mintiendo. Primera de Juan 4:20. Está mintiendo. El que guarda rencor con su hermano y dice que ama a Dios está mintiendo, ya que no ama a Dios. 1:7. Estamos antes del día del perdón, mañana. Hay que pensar en todo esto, gente. Ahora es el momento. 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Yeshua de nosotros día a día tiene un propósito purificador en la vida del creyente. Nos va purificando día a día. Si realmente entendemos cómo obró el sacrificio de Yeshua en nuestras vidas, cada momento agregaremos de a poco más santidad en nuestras vidas. Y de esa forma capacitarnos para entrar en su presencia. El momento que llegue la situación, claro. No solo expía los pecados cometidos, sino que nos da santidad cada día. Y nos capacita para cometer menos pecados cada vez y menos faltas cada vez. Eso es lo que hace la sangre del Señor. Nos sigue purificando permanentemente. Acuérdense lo que enseñé más de una vez. Adán se llamó el primer hombre, no Adán. Adán, con M. Viene de Adamá, que es tierra, del polvo de la tierra vuelves, ¿no? Es Adán, no es Adán como dicen en todas las Biblias, incluso dice Adán. No, es Adán. Esa palabra hebrea. Adán viene de Adamá, que es la tierra, el polvo. Pero está compuesto de dos partes. La, que en realidad es un alef en el hebreo, representa a Dios. Si le saco esa A, me queda para Adán, que es sangre. Adán quiere decir sangre de Dios. Dios nos creó con su sangre. Y con su sangre nos limpió. Porque el Señor es Dios, ¿no? Interesante, ¿no? Uno 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay quienes sostienen que no tienen pecado. Y esto puede significar varias cosas. Que no se hace responsable por su pecado echando culpas a cualquiera menos a sí mismos. Por ejemplo, la vida, la crianza, la falta de experiencia, la circunstancia, pero. Adán, Eva y la serpiente, ¿no? A veces que otros nos incentivaron o me enseñaron mal. Que la culpa es del otro. No es que yo no busqué la verdad. El otro me enseñó mal.
Y yo me quedé con eso. Lo que sucede es que lo habitual las personas no asuman su responsabilidad. Porque no quieren comprometerse o que en realidad no pasa nada grave por algún que otro pecado. Y eso es no creer en lo que está escrito. Como sucedió con el mundo exterior que nos rodea. Acá lo único importante es asumir y reconocer nuestras faltas y arrepentirnos ante quien corresponda. Si yo le falté el respeto a alguien acá, me tengo que arrepentir y pedir perdón con la persona. Si lo hice con Dios, a Dios. Hay cosas que son relaciones entre los humanos y hay cosas que son con Dios. De Dios a nosotros y nosotros a Dios. Pero en el medio está mi relación con mi prójimo. Y a él le tengo que pedir perdón si me equivoqué. Dios ante su justicia está más dispuesto a perdonar que a castigar. Aunque nos han enseñado que Dios castiga, que hay que tener pánico a Dios, porque Dios es un Dios castigador que te va a matar, que te va a consumir. En vez de habernos hablado de un Dios de amor, que lo único que quiere es perdonar, mostrarnos su gracia, su misericordia y su amor para corregirnos. Porque eso es Dios. Se le acusó de tantas cosas, pobre Dios. En nombre de Dios han asesinado, torturado, han matado, han robado, secuestrado. Qué disparate. Pero lo pagan. Dios no desprecia bajo ningún concepto el corazón arrepentido. Corazón y no mente. Corazón arrepentido. No el intelecto, el corazón. 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach el justo. Juan habla a sus hijos con amor y no con enojo, y no imponiendo, sino explicando. Y mostrando su interés por sus vidas y corazones, para que tengan convicción de sus faltas y tengan la posibilidad de ser absueltos. Si no tenemos convicción de nuestras faltas, si no nos arrepentimos, no vamos a ser absueltos. Él nos está ayudando a que el Padre nos absuelva de nuestras faltas. El primer conocimiento de Dios tiene que ser la obediencia a sus mandatos. Y si nos llama a perdonar y olvidar, eso debemos hacer, sin peros ni excusas. Lo contrario es querer discutir con Dios y por lo tanto negarlo. Obedecerlo es crearnos un nuevo futuro sin rencores, ni enojo, sino amor a cada criatura de Dios. Al perdonar, al olvidarnos de lo que nos hicieron, ya no tenemos rencor y estamos en paz, tenemos el shalom de Dios. Y así podemos vivir tranquilos y dormir tranquilos. No tenemos deudas con nadie, solo con Dios, por siempre. La unión con el Señor es la imitación de Él, y estos son principios básicos. Así se es un hijo de Dios como corresponde. Unidos con Él e imitarlo a Él en cada acto, pensamiento, sentimiento. 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La única forma que el hombre en pecado puede entrar a la presencia de Dios es a través del Mashiach Yeshua. Él es nuestro intercesor. Él es el único intercesor. Él intercede por nosotros ante el Padre. Solo Él. 2:3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. 2:4. El que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En la antigüedad había distintas corrientes de pensamiento en cuanto a la fe en Dios. Algunos, como los griegos, era un tema intelectual, era el intelecto nada más. Otros que era algo emocional, pero tanto los gentiles creyentes, o sea, los cristianos, como los judíos, era a través de una revelación de Dios. Es por la revelación de Dios y la misericordia de Dios en nuestros corazones. Por su gracia. 2:7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué es del principio? La Torá, ¿no? No es paturucito, nada de eso, ¿no? Es la Torá. El mandamiento antiguo. ¿Y cuál es el mandamiento antiguo? Vaikra 19:18. Levítico 19:18. Veapta leajá kamojá. El amor del prójimo como uno mismo.
Rabbi Akiva decía a sus alumnos que este es toda la Torá. Y para entender esto se escribió todo el resto. Juan 13:34 dice, un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 2:8. Y sin embargo se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. 9. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 2:11. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si amamos a nuestro hermano, no hay nada en nosotros que nos haga caer. Allí se cumplieron muchos de los preceptos de la Torá, solamente en esto. A veces pasa que aprendemos de alguien algo bueno, pero decimos que no sirve simplemente por enojo a la persona, y eso hace que algo bueno a veces se deseche. Por enojo ira que destruye y no edifica. Una persona que fabrica algo que es maravilloso, pero si yo estoy enojado con él, digo, no lo publico, no lo anuncio y se pierde la humanidad de tener algo positivo para su vida. Simplemente por un enojo personal. ¿Qué es eso? En los hijos de Dios, por favor. El rencor no judío hace que nos enseguezcamos y no veamos las cosas buenas o que edifican y nos hace daño. (2:24). Lo que habéis oído al principio permanezca en vosotros. ¿Y qué oímos del principio? La Torá, Bereshit, Génesis, la creación. Cuando Dios nos creó. Guardar el Shabbat, guardar los preceptos. Amar al prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas, honrar al Padre y a la Madre, los 10 mandamientos. Estamos hablando de eso, lo que se dijo desde el principio. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo dije hace poco, pero lo voy a repetir. Él es la roca, ¿no? La roca es una piedra. En hebreo piedra es Eben. Eben se escribe con Aleph. Y Eben tiene dos palabras ahí. Ab, que es padre, y Ben, que es hijo. Qué cosa, el padre y el hijo, ¿no? Qué coincidencia. Pero ¿saben qué? La palabra Eben en la gematria suma 8. 8 tiene que ver con la Het, Jochma, Jaim, sabiduría de Dios, la vida misma. El Padre y el Hijo. El Espíritu ya lo nombramos. Permanecer en el Hijo y el Padre tiene que ver con ser ungidos como hijos de Dios. En el Tanaj la unción se relacionaba con un Cohen, con un sacerdote o con un rey. Unción tiene que ver con la coronación. ¿Y acaso no dice que el hombre fue coronado de la creación el sexto día? ¿Y quién lleva la corona? Dios es el rey. Y corona a sus hijos. Y Isaías 61:1, Isaías dice, el Espíritu del Señor, el Eterno, fue sobre mí. Esto desde el Tanaj, ¿eh? El Espíritu del Señor, el Eterno, fue sobre mí, por cuanto me ha ungido el Eterno para anunciar buenas nuevas a los humildes. Me ha enviado para vendar a los de corazón quebrado, proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros abrir de los que los aprisionan. Suena conocido esto, ¿no? Bueno, sale de Isaías esto. Porque también la unción tiene que ver con los profetas. Recibir la unción es el privilegio de unos pocos escogidos. Nos ungió como hijos de Él. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Lo que dice es que somos miembros de la familia de Dios. Nos dice que recordemos nuestros privilegios por ser hijos de Dios, no para vanagloria. Hubieron exégetas que aconsejaron poner a los hijos nombres de personajes bíblicos.
que dieron ejemplo de vida. Esto era para que esos niños o niñas tomaran como ejemplo a estas personas y trataran de imitarlos. En el judaísmo es normal que tengamos nombres bíblicos. Mi padre se llamaba Abraham, mi madre se llamaba Sara, en serio. Yo me llamo José, que es José, mi segundo nombre es Noé. Mi hermana se llama Esther, Noemí. ¿Toda mi familia tiene nombre según la Torah? Porque justamente es para que recordemos de quiénes venimos. Y no nos olvidemos de los que nos legaron la fe, conduciéndose como hijos de Dios. Esto es muy lo más común en el judaísmo. No se trata solo de que nos llamen hijos de Dios, sino tenemos que ser los hijos de Dios. Ser considerado hijo o hija de Dios es un don, es decir, un regalo y un privilegio tan grande que hay que poder honrarlo. Todos somos criaturas de Dios. En realidad la palabra correcta es criaturas. Viene de creación, somos creados. Criatura se modificó a criatura, pero en los textos bíblicos antiguos dice criaturas de creados. Todos somos criaturas de Dios, ya que criatura viene a ser creado, pero ser hijo de Dios es un privilegio. No todos son hijos de Dios, aunque Dios nos creó todos. Los que no lo reconocen no son hijos de Dios, no lo reconocen al Padre. Hay una diferencia entre lo paterno y lo paternal. Paterno viene a ser un padre de un hijo o hija, y paternal habla de una relación amorosa entre ambos. Es diferente. En la paternidad de Dios solo son hijos de Dios cuando Dios inicia una relación con sus hijos o hijas. Y esto le responde, es decir, cuando hay reciprocidad. Yo obedezco a mi padre. Estoy en una relación amorosa porque lo respeto, en amor y agradecimiento. 3.6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No se refiere, Juan, a los que a veces tienen una falta, sino a los que practican el pecado y buscan la forma de justificarlo. Así como la simiente de Abraham, así es cuando la simiente de Dios habita en nosotros. La simiente humana provoca el pecado, pero los hijos de Dios tenemos la simiente de Dios, que es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es la que produce el nuevo nacimiento cuando nos bautizamos. Santiago 1.18 dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Los mejores frutos, se refiere. Primicias son los primeros y los mejores frutos. 3.10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vuelve otra vez a Baikra 19-18. 12. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por celos. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 4.7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ante todo, el amor tiene origen en Dios. Es de Dios que es el amor puro y verdadero, desde el que fluye todo el amor. El amor humano es el reflejo de algo que existe en la naturaleza divina, que es de Dios. Él nos engendró. Y naturalmente tenemos que amar, porque esa es la naturaleza de Dios. Cuando estamos muy cerca de Dios es cuando podemos ejercer el verdadero amor, que no es el humano. El humano no es amor, es interés normalmente. Clemente de Alejandría dijo que el verdadero creyente practica ser Dios. Cortito, resumido y muy claro.
Bereshit 1:26 dice, Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Él es el Señor de la tierra. Pero no quiso serlo. No quiso serlo. De la misma forma que Dios señorea sobre todo y sobre todos nosotros, si nos hizo imagen y semejanza como imagen de Él, tenemos que amar como Él ama, ya que tenemos que imitar al Señor. Creo que quedó todo expuesto. La mesa bien servida. ¿Qué nos queda por hacer entonces? Hoy plantearnos todo esto esta noche, si es posible no durmamos pensando en esto. Porque hay mucho trabajo por hacer hasta mañana. Que cuando hagamos el pedido de perdón público, los que lo hagamos, los que decidan hacerlo, nadie está obligado. Lo hagamos honestamente, sinceramente, con el corazón abierto. Y podamos arrepentirnos de verdad, públicamente, pero sintiendo en el corazón de verdad la necesidad de hacerlo y ser perdonados por las personas que pudimos ofender sin querer incluso, sin darnos cuenta, y por haber ofendido a Dios al haber ofendido a las personas. Y así Dios puede perdonarnos, y a partir de ahí, que cada año tengamos menos motivos para pedir perdón, porque cada año fuimos creciendo en esa escalerita espiritual, subiéndola para acercarnos a Dios, hasta que es el momento que estemos en su presencia, si Él lo permite. Que el Señor bendiga a cada uno. Ponemos de pie. Kadish. Ilga David Kadash.